todos los que están ahí escondidos. Bueno, Edgardo Maidana, por acá os voy presentando. La mayoría de ustedes ya me conocen, algunos creo que me conocen hasta la saciedad, ¿sí? Y para quienes no me conocen, les cuento, soy director, fundador de la Academia Internacionalmente Sana. Ya hace 8 años que venimos, este año justamente cumplimos oficialmente, ¿sí? Aunque desde unos años antes ya veníamos realizando actividades, pero desde hace 8 años que lanzamos el proyecto de Academia Mente Sana como un espacio de transformación personal a través de la hipnosis, a través de la programación neurolingüística, el coaching transpersonal y ya hace unos meses con un enfoque sistémico y transgeneracional, que es la impronta que tiene este proyecto, que surgió a partir del grupo o los grupos donde ustedes están, que es Liberación Sistémica, que busca de alguna manera comprender, acercarnos a la realidad para transformarla desde un paradigma diferente. Paradigma que hoy vamos a profundizar a través de la propuesta que les traigo, que habrán visto, que es el campo, el poder del campo. Vamos a ver qué es ese famoso campo, por qué es poderoso y cómo podemos liderar a partir de él, ¿sí? Es natural que, y entendible también, que por ahí hoy, si bien tenemos un buen número de personas, la propuesta apunta a hacernos cargo de muchas cosas que por ahí nos resultan incómodas hacernos cargo, y vamos a ir profundizando con esto. Voy a leerlos, así vamos recalentando. Voy a leer el chat. A ver, ¿desde dónde estamos? Bueno, ya había dicho que estaba desde Ecuador, Nicaragua, Daniela de Colombia, desde Chile, Marjorie, María desde Uruguay, Beth desde México. Qué pena que estás en el trabajo. No, qué pena, no, Sabina, qué bueno que estás en el trabajo. Tienes trabajo, ¿verdad? En cuanto puedas, enciende tu cámara, ¿sí? Celia desde Victoria. ¿Dónde queda Victoria, Celia? ¿Sí? Estoy en mi trabajo y no puedo. En cuanto pueda, Raquel, entendemos a quien estoy, agradecemos a quienes están en su trabajo. En cuanto puedan, enciendan sus cámaras, por favor. Y desde Downfield, Buenos Aires, Argentina, entiendo, Carolina. ¿Sí? Perfecto, por primera vez, desde Perú, desde Córdoba, desde San Fernando. San Fernando, ¿qué es San Fernando? Celia, ok, desde Banfield, ok, gente de Banfield. Bien, les voy a contar voy a empezar con una historia que les quiero contar para que reflexionemos todos juntos, ¿sí? La idea es que vamos a abrir espacios para que ustedes también participen. Les voy a dar prioridad siempre a los que levantan su manito, ya sea física, haciendo así, o mejor, virtual, porque ahí tienen un comando que les hace levantar la manito si lo buscan, y les voy a dar prioridad a quienes participen a través del micrófono cuando abramos la interacción. Había una vez, como empiezan muchas historias, un buscador, en este caso era un buscador espiritual. Este buscador espiritual había probado de todo, desde comer o no comer ciertos alimentos, pasando por rituales espirituales, hasta viajes en busca de un maestro, un mentor adecuado, o a veces buscando la enseñanza correcta, ese aprendizaje correcto. Probablemente a más de alguno le resuene. Y había un largo etcétera de búsquedas. Y un día en ese deambular, que yo ya llevaba años, se vio en la disyuntiva de elegir entre una senda que le indicaba tener razón y otra senda que le indicaba encontrar la verdad. A algunos les parecerá natural cuál eligió. Este buscador, como se consideraba un buscador espiritual, un buscador de la verdad, por lo tanto, pues no dudó un instante, como probablemente muchos de los que estemos acá no hubiésemos dudado, al menos de expresar que preferimos la verdad antes que tener la razón. Y se adentró en esa senda que indicaba que iba a encontrar la verdad.
y ya llevaba días siguiendo dicha senda, hasta practicando ciertas rutinas que él consideraba esenciales para alcanzar la meta que tanto anhelaba, que no era otra que despertar. Mientras avanzaba, se encontró con un hombre mayor, que estaba sentado ahí a la vera del camino. Y este le preguntó a nuestro buscador: dígame, joven, ¿qué le lleva a pasar por esta senda? El joven le saludó con una amplia sonrisa y con alegría de encontrar a alguien en el camino que había escogido, le dijo: me considero un buscador espiritual, un buscador de la verdad. Llevo media vida en ello y estoy dispuesto a todo para conseguir. Ah, muy bien, dijo el anciano. Pues te puedo dar una buena noticia, y es que esta es la senda. Pero para seguir hay una condición. ¿Cuál? Respondió el joven, comprendo que hasta con cierta ansiedad. El anciano se quedó pensativo por un rato y dijo: mira, por esta senda han transitado miles y miles de almas. Y una vez que se topan conmigo, muy pocos deciden seguir adelante. ¿Y eso por qué?, preguntó el joven buscador. Porque para muchos esa condición es el más duro de los requisitos, le respondió el anciano. Es el más duro de los requisitos para alcanzar ese anhelado objetivo, alimentado por nuestro corazón, el despertar. No importa, dijo el muchacho. Dime, ¿cuál es el requisito tan importante por el que entiendo es crucial? El anciano, tocándose así la barbilla con una blanca barba, le respondió: ¿estás dispuesto a renunciar a tu verdad? Yo ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a renunciar a tu verdad? ¿Qué me contestas? Sale en el chat. A ver, ¿cómo interactuamos? A ver. Ahí te leo. Sí, dice Susana. Muy bien, Susana. Es válido decir: no, acá no estamos en el colegio, no hay castigo, nada. Simplemente honestidad brutal. ¿Sí? Buena pregunta, Guillermo. ¿A quién habrás aprendido a responder con una pregunta? Bien. Sí, por aprender. Sí, dice. Muy bien, muy bien. Sí. Ok. Sí. Ok. Esta es la parte donde yo suelo decirle: ¿están dispuesto a pagar por $1.000.000 por la verdad? Y vamos a ver si me dicen sí. Ok, bien. Sí, sí, sí. Algunos no saben, no contestan, quedaron choqueados, algo pasó, ¿sí? Pero bueno, está ahí. Excelente. Bueno, por lo menos los que leí están dispuestos. Voy a dar una nueva ley a ver si hay algunos que dicen. ¿Qué debo asumir por los que no contestan? ¿Es que no están dispuestos a renunciar a su verdad o están en shock? ¿Qué pasó? Bien. Te cuento. La clase de hoy no se trata de una clase, no voy a decir una clase más, pero no se trata solo de escuchar la clase. Vamos a venir a abrir un campo donde todo lo que fuiste, todo lo que eres y lo que puedes incluso llegar a ser puede encontrarse, porque ya vamos a ver que esa verdad del pasado y del futuro es una verdad que hace agua, ¿sí? Este seminario de hoy por eso se llama El Poder del Campo, liderar desde la conciencia expansiva, porque vamos a hablar del liderazgo más importante de todos, el liderazgo de tu propia energía, de tu propia historia y de tu propósito. Acá no se trata de enseñar
Primero porque no me gusta eso de enseñar, porque estamos como que hay la presuposición de que estamos por encima de alguien y que tengo que enseñarte algo, ¿no? Sino acompañarte a que vayas descubriendo y teniendo tus propios aprendizajes. Pero si es válida la palabra, si es válida el verbo enseñar, ¿sí? Entre comillas, si hay algo que puedo enseñarte es a liderar, no a otros, sino a liderar desde tu propio campo, que ya vamos a ver de qué se trata. Desde ese lugar donde no hay separación entre lo que sientes, entre lo que piensas y entre lo que se manifiesta. De manera que, por eso quería invitarte a tener tu cámara encendida, tu micrófono cerca. Vamos a trabajar con herramientas de PNL sistémica, hipnosis y un enfoque cuántico. ¿Listos para empezar? ¿Estamos listos? Háganme así o pónganme sí, ahí así vamos preparando la energía, porque esto va de energía. Eso es, ahí me gusta. Ahí me gusta, excelente, excelente. De eso va. Incluso, ¿están dispuestos, incluso para transformar esa energía y liderar sus proyectos, su vida, incluso sus equipos, pero a partir del autoliderazgo? ¿Están dispuestos a bailar? ¿Están dispuestos a bailar? Ay, me gustó. Ay, me gustó. No saben cómo bailo. Yo Travolta es un poroto al lado mío. ¿Ok? Ok, bien. ¿Quién será Travolta? Dirán algunos. No, la mayoría, algunos son jóvenes, pero creo que la mayoría lo conocen. Pero, ¿conocen a Jacobo Greenberg? ¿Han escuchado hablar de Jacobo Greenberg? Bien. Voy a mostrarles un videito cortito que va sobre Jacobo Greenberg. Lo voy a presentar. Y luego vamos a hacer un marco abierto, un marco de descubrimiento, a ver qué podemos extraer de este video cortito, pero para mí muy, muy revelador. Denme un segundo, lo buscamos. Presten atención, por favor. Es cortito y quiero que luego que lo veamos, hagamos una participación, no intelectual, una participación emocional, si se quiere, de descubrimiento. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te impactó? Ahí vamos. Un segundo, voy a poner la pantalla más grande para que se vea mejor. La idea de Greenberg parte de una analogía biológica para explicar un principio espiritual y de conciencia. En un cuerpo humano, cada célula tiene su función. Una célula del hígado no necesita saber que existe un organismo completo al que pertenece. Simplemente sigue sus señales químicas y genéticas para mantener el equilibrio del cuerpo. Sin embargo, como seres humanos, no solo vivimos dentro de una estructura mayor, el universo, la conciencia, la realidad total, sino que además tenemos la capacidad de darnos cuenta de esa pertenencia. Podemos observar, reflexionar y experimentar que no somos entidades aisladas, sino partes de un sistema mucho más amplio. Para Greenberg, esta capacidad de reconocer la totalidad es un salto cualitativo en la percepción. Cuando nos damos cuenta de que estamos inmersos en un campo unificado y que todo está interconectado, dejamos de vernos como individuos separados y empezamos a actuar en armonía con ese campo. Es decir, la conciencia humana puede volverse consciente de sí misma y de su origen, algo que una célula no puede hacer respecto al organismo que integra. Según su visión, esta toma de conciencia nos permite acceder a niveles más profundos de percepción, creatividad y comprensión de la realidad. Básicamente me está diciendo que si bien formamos parte de un sistema, a diferencia de una célula, que también forma parte de un sistema, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta cómo funciona, que somos parte de un sistema. Y a partir de esa conciencia, generar algo que las células no pueden. Ponerle conciencia, ponerle intención a lo que hacemos y a partir de ahí hacer que determinadas cosas ocurran. ¿Qué les parece esta reflexión? ¿O qué lo llevó a reflexionar? Si quieren pueden escribirme, o si quieren pueden pedir participar. Jacobo Greenberg es un investigador mexicano. De hecho, les recomiendo, hay un documental muy interesante sobre él en Netflix, ¿sí? sobre su vida y obra. Voy con Glenda. Ahí te habilito el micro, Glenda. Gracias por participar. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Glenda. Bueno,
Es lo que ahora con la ciencia moderna ahora los científicos que están conectados nos indican el campo morfogenético. Ahora ya se sabe que las células están conectadas a ese campo de las infinitas posibilidades y que la información que nos vamos transfiriendo están ahí. Entonces, ya lo decía Greenberg, pero antes eran otras personas, pero ahora ya científicamente se puede comprobar eso. Entonces, eso me hace muy interesante y que viene con todo esto que estamos estudiando o vamos a empezar a estudiar. Excelente, gracias, Glenda. De hecho, y gracias por corroborarlo, Glenda, no le estoy hablando de algo que me inventé fumando algo ni nada por el estilo. Es algo que, como bien dice Glenda, se viene estudiando ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y Jacobo Grinder le dedicó su vida a estudiar la relación entre la mente humana y el universo. Y su propuesta es conocida para el que quiera profundizar como la teoría sintérgica, dice que la realidad no está ahí afuera, ¿sí?, esperando ser observada, sino que la realidad se crea en el instante mismo en que nuestro cerebro y el campo del universo interactúan. Ahí se crea la realidad, en esa interacción entre nosotros y el campo. Fíjense, y esto es un ejemplo práctico, pequeñito, pero válido, que lo que suceda acá va a suceder en base a la interacción entre nosotros. Fíjense, Glenda interviene y a partir de que Glenda interviene, esto toma otra dinámica completamente diferente, que no sería la misma si Glenda no hubiese intervenido. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de ahí, a partir de esa interacción entre nosotros y de nosotros con el universo, vamos generando una nueva realidad, le ponemos una nueva intención. Por eso soy a veces hasta tan enfático y reconozco que hasta puedo ser con esto de encender la cámara, pero si no les digo no sería conveniente, porque el campo de interacción que se genera con una cámara encendida, con un micrófono presto a participar, con los dedos escribiendo o levantando la mano, es un campo completamente diferente a que si estamos en silencio sin interactuar en una actitud pasiva, ¿sí? Pasiva para mí porque sería un mero transmisor de información y pasiva para ustedes sin ninguna posibilidad de cuestionar, de enriquecer y de interactuar con lo que les voy transmitiendo. Dicho de otra manera, la realidad no es algo que percibimos, es algo que co-creamos. O mejor dicho, no solo algo que percibimos solamente, sino que podemos ir co-creando. Y esa es la idea, la intención de estos espacios, que podamos ir co-creando el aprendizaje. Greenberg, según Greenberg, cada pensamiento, cada emoción, cada percepción es el resultado. Voy a hacer un breve resumen, ¿sí?, porque esto excede este espacio, ¿verdad? Pero básicamente, ya que lo traje a Greenberg, para que lo conozcamos un poquito más en profundidad. Esas tres interacciones invisibles, como le llamaba Greenberg, son la primera entre nuestras neuronas que interactúan entre ellas, ¿sí? ¿Verdad? Ahí hay un campo de información en nuestras neuronas que interactúan, no son entes aislados, sino que están todo el tiempo interactuando. Esto lo vemos mucho en programación neurolingüística, como cada conducta, cada hábito es producto de una sinapsis que se va generando y que va reforzando ese hábito creando una programación. Esa es la primera interacción. La segunda interacción es entre ese campo neuronal, ¿vale?, estas neuronas que interactúan acá a través de impulsos eléctricos, y la estructura energética del espacio. De hecho, si ven una fotografía del espacio, las constelaciones y todo lo demás tienen una estructura muy similar a la de nuestro cerebro, ¿sí? Son campos de información que se van entretejiendo. Y la tercera es entre esa red cósmica, ¿sí?, entre el universo y la estructura o red universal que lo conecta todo, ¿sí? Mejor dicho, la interacción entre el sistema neuronal y la energía que lo conecta todo. Y el resultado de esas tres interacciones es lo que llamamos realidad. Ahí se construye la realidad. Lo que vemos, lo que sentimos y lo que creemos que es verdadero no es más que una porción
de ese campo que somos capaces de decodificar y percibir. Para darles un ejemplo, que por ahí es un poco exagerado, pero sirve para ejemplificar esto, cuando los conquistadores españoles llegan a nuestras costas, ahí se produce también una interacción, ¿verdad?, entre la información que había en el cerebro de esos habitantes, que era limitado a lo que podían etiquetar. Bien dicen los lingüistas que nosotros solamente podemos percibir aquello que podemos nombrar. Si yo les digo, ¿sí?, piensa en un gato azul, vas a pensar en un gato azul. Ahora, el tamaño, el tono y la forma de ese gato es particular, pero inevitablemente vas a crear un etiquetado, ¿sí?, una representación, porque sabes lo que es un gato y sabes lo que es azul, ¿verdad? Ahora, si yo te digo, imagínate un hipertuki, no te puedes imaginar nada porque no existe una representación, ¿sí?, hasta que la empieces a crear, ¿verdad? Si creas un hipertuki imaginario, vas a empezar a tener una representación, pero ya le has puesto un etiquetado, ya le has puesto una palabra y la vas a empezar a representar a ese hipertuki. Mientras tanto, no existe. Por lo tanto, lo que vemos, lo que sentimos, lo que creemos que es verdadero, no más que no es una porción de ese campo. Entonces dicen que estos primitivos, nuestros antepasados latinoamericanos, los que somos de Latinoamérica, creo que hay gente de España acá también, una de las razones por las que no pudieron defenderse o prever la conquista es porque no los veían, porque no tenían, ¿sí?, su vestimenta, su tamaño, su ornamentación, no estaba en su mapa mental, por lo tanto no los podían ver. Y al no poder verlos, no existían, no pudieron hacer nada hasta que fue demasiado tarde. Probablemente sea una exageración, ¿sí?, pero un poco para que se entienda de lo que les estoy hablando. ¿Y qué tiene que ver esto con el liderazgo? Liderar desde este enfoque cuántico, liderar es aprender a decodificar el campo de manera consciente. Vale decir, es ajustar mi frecuencia interna para que ese campo responda con coherencia a mi intención. Y es recordar que el universo no te obedece, te refleja. Repito esto, el universo no te obedece, el universo te refleja. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. ¿Cómo? Al cambiar tu coherencia interior, puede cambiar el campo en el que existe. Cómo liberarte de las interferencias que vienen de tu historia, de tu linaje, de tus emociones, de tu realidad, comienza a ordenarte y al ordenarse y tu liderazgo se vuelve magnético. Y podemos percibir cosas que un niño, por ejemplo, puede percibir. ¿Se dan cuenta que los niños tienen una capacidad de percepción diferente a la nuestra? Incluso hay una metáfora muy interesante en el libro El Reset Colectivo, que he hablado muchísimo de ese libro, porque ese libro realmente fue uno de los libros que transformó mi vida hace unos años, cuando yo estaba empezando en todo este tema. Estoy hablando de hace 10 años aproximadamente, que encontré ese libro de una manera muy cuántica. Yo seguía ya ese tiempo al famoso Tony Robbins, el famoso coach Tony Robbins, y Tony Robbins, recuerdo que una vez publicó en sus redes los libros que estaba leyendo. Fui a ver los libros que leía y me apareció un libro que se llamaba El Reset Colectivo de Susan Powell. Fui a buscarlo, encontré el libro, lo empecé a leer, y hay una parte de ese libro que me llamó la atención, cuando Susan Powell, que dejó hace muy poquito dejó este plano, Susan Powell, hablando con su hija, que era muy pequeñita, su hija le cuenta que había tenido una experiencia medio rara para ella, ¿verdad? En la calle con una persona mayor que le había dicho, ¡ay, qué bonita niña! ¿Cuántos años tienes? Es como lo que solemos hacer, ¿no? Cuando vemos a uno y le buscamos una conversación, le tocamos la cabecita, decimos, qué lindo, ¿cuántos años tiene? Y sí, yo me quedé mirándolo con sorpresa y le dije, millones, como todos. Entonces la mamá se quedó sorprendida con la sorpresa y con la respuesta de la niña y dice, pero, ¿cómo sabes eso? Obviamente la mamá estaba de acuerdo, pero lo que llamaba la atención no era lo que la niña le había dicho, sino
¿Cómo sabes eso? ¿Cómo? Ah, muy simple, mamá. Resulta que antes de venir para acá, estábamos todos los niños que íbamos a venir. Y pasó el ángel del olvido, pero no me vio. Así que yo me acuerdo de todo. Me pareció tan maravilloso, tan metafórico. Algunos dirán que he fumado, pero yo digo que es metafórico, ¿sí? Que para explicar esta percepción, los niños tienen mucho más limpio lo que desde la programación neurolingüística le llamamos filtros de realidad. Nuestros filtros de realidad no nos permiten ver cosas que el niño que tiene libres esos filtros sí puede percibir. Porque nosotros le damos entidad a lo que el niño todavía no tiene, que son creencias. Como creemos que esto funciona así, lo que vemos en realidad no es la realidad, lo que vemos son nuestras creencias. Así como los nativos no vieron a los españoles porque en su mapa del mundo no existía algo como eso, hay cosas que nosotros no vemos simplemente porque no están en nuestro mapa de creencias. Se trata entonces básicamente no de aprender, sino de desaprender. Se trata de eliminar esas interferencias que vienen de nuestra historia, que vienen de nuestro linaje, porque no solamente heredamos, ¿sí?, rasgos físicos, heredamos también creencias, historias que nos van contando de generación en generación y que nosotros asumimos que son verdaderas. Todo lo que existe, y esto forma parte de la ciencia cuántica, todo lo que existe vibra. ¿Sí? Todo lo que existe en el campo del cual que yo estoy acá y el campo está allá, forma parte de ese campo y todo eso vibra. No hay nada fuera del campo, ni pensamientos, ni emociones, ni vínculos, ni proyectos, ni negocios. Todo forma parte de eso. Incluso los muebles, todo lo físico, todo forma parte de ese campo. La ciencia lo llama campo cuántico. Las constelaciones familiares lo llaman campo sistémico. La espiritualidad lo llama unidad. No importa cómo nos vemos. Lo interesante de esto es que el campo no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Y ahí es donde aparece una cuestión fundamental. ¿Qué soy? ¿Qué creo que soy? ¿Qué me contaron que soy? Y ahí va de nuevo. ¿Qué eres o quién eres? Escríbeme en el chat y el que quiere levante la manito y participa. Porque esto es una pregunta fundamental. Si yo creo que soy una persona limitada, voy a vibrar, voy a proyectar al campo de eso. ¿Qué voy a recibir? Más limitación. Es que, mira, es que soy limitado. Mira, me falta esto, me falta instrucción, me falta un brazo, me falta tiempo, me falta experiencia. ¿Qué voy a traer desde este concepto? Más de lo mismo, porque el campo no me obedece, me refleja. Y refleja lo que soy. No lo que necesito, no lo que le pido, sino lo que soy. Y lo que soy es lo que vengo sosteniendo. Eso es lo que soy. Lo que vengo sosteniendo que soy. Que muchas veces ni siquiera es mío, es lo que me contaron que soy. Y que viene, podemos, digamos, podemos darnos cuenta, más de uno de ustedes habrá escuchado y hasta habrá estudiado, ¿verdad?, sobre el proyecto sentido. Y que básicamente es que somos nosotros como proyecto y que ese proyecto se genera antes de nuestra concepción. Entonces, fíjense, ¿será lo mismo la vida de un niño o de una niña que fue concebido sostener un matrimonio que la vida de un niño que fue concebido con amor libre? ¿Será lo mismo la vida de un niño que fue concebido? Fíjense, antes que él no solo nazca, antes que sea concebido, ya su vida va cobrando un propósito, una intención. Y él va a tener que sostener eso. Y eso que está sosteniendo es en lo que se va a convertir. Y eso en lo que se convierte es lo que va a emitir hacia el campo y eso es lo que va a recibir. Y en lo que se va a convertir su realidad. ¿Se entiende este concepto? Porque es tan importante. Vamos a ver ahí. Soy más allá de lo que creo que soy. Un ser experimentando esta realidad. No somos tan libres como creemos. ¿Te acuerdas de la historia al comienzo?
Léeme de todo. No somos tan libres como creemos. ¿Saben por qué no somos tan libres como creemos? Porque tenemos la expectativa de que existe tal cosa como libertad, tal cosa que las cosas pueden ser de una manera. Por eso no somos libres, pero no porque no podamos ser libres. Podemos ser verdaderamente libres si borramos la palabra libertad y simplemente somos. Porque en el momento que pongo la expectativa, es como, fíjense, qué bien estábamos antes del hipertubi. Ahora, una vez que yo dije hipertubi, todo empezó a decir, ¿cómo diablo? ¿Qué será un hipertubi? Y ahora, ¿cómo? Y mira, se digo, mira, para vivir en este mundo tienen que crear su hipertubi. Y a ella les jodí la vida, porque tienen que ponerse a pensar en el famoso hipertubi, ¿cómo será el hipertubi? Qué bien estaban. Todos estamos bien hasta que alguien dijo hay que ser libre. Nos jodió la vida. Ahora, sí, quiero ser libre, así que tengo que ir en pos de la libertad. Y de la misma manera que dijo libertad, dijo amor, dijo felicidad, dijo verdad. Ay, todo se fue al carajo. Desde el momento que creo que hay una verdad, ¿sí? Voy a ser preso de la búsqueda de esa verdad. Y voy a creer en mi verdad. Por eso el mundo está escindido, ¿verdad? Porque cada uno cree tener la verdad. Hasta el que dice, no, es que yo estoy a la mitad, ¿sí? Yo busco un equilibrio, sí, pero ¿qué parámetros toma para ese equilibrio? Este y este tampoco estás equilibrado. Estás partiendo de un paradigma que no es tuyo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Para hacer esto dinámico, como era la promesa. Fundamental para esto es conectarte con tu cuerpo. Voy a hacer una exageración, pero para ser claro. Imagínate que, de hecho, hay una metáfora que cuentan que había un discípulo que llega a su maestro diciéndole, maestro, yo quiero tener su sabiduría, estoy dispuesto a hacer lo que me diga por tener su sabiduría. ¿Sí? ¿Realmente tienes deseo? Sí, sí, sí. Ven, acompáñame al río, lo lleva al río. ¿Sí? Arrodíllate ahí. Y cuando está arrodillado en el río, le mete la cabeza al fondo del agua y lo sostiene ahí. Y el otro empieza a moverse, pero claro, el maestro era muy fuerte, y lo sostiene ahí hasta que... Y pataleaba y luchaba y no podía más, hasta que un momento dice, como dicen los mexicanos, ya me valió madres. ¿Sí? Afloja, se suelta y ahí el maestro lo saca, ¿no? ¡Ah! ¿Pero qué hizo, maestro? Me dice. ¿Cuánto es el día? Y el maestro le dice, el día. La pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Cuánto deseo sentías de respirar en ese momento? Y daría cualquier cosa por respirar en ese momento. Bueno, ¿ok? Cuando sientas la misma necesidad de sabiduría, entonces vas a estar listo para obtener la sabiduría. ¿Qué le quiero decir? ¿Vieron cuando se soltó? Bueno, necesito que se suelte, ¿sí? Que no estén luchando. Hagan de cuenta que diga, ok, ya valió, me suelto, ¿sí? Suelto mi filtro, suelto mi análisis, suelto mi expectativa. ¿Sí? Vamos a hacer un proceso de descubrimiento de quién verdaderamente somos. Yo simplemente voy a hacer un proceso de relajación muy superficial, cada uno verá hasta dónde llega, y te voy a ir haciendo algunas preguntas. Y lo único que te pido, que permitas que la información que va a fluir de ese campo llegue a ti. ¿Sí? Puede llegar de forma de una palabra, de una imagen o de una sensación corporal, no interesa. Lo que buscamos acá es empezar a cuestionar de una manera muy profunda quién verdaderamente somos y quién creemos que somos. Porque eso que creemos que somos es lo que está atrayendo, ¿sí? Lo que nos está pasando. ¿Ok? Para quienes ya conocen la dinámica y para los que no, les indico, la idea es estar en una posición cómoda, pero con la espalda recta. Va a decir, no se desparramen, ¿sí? Sobre el sillón ni sobre la silla, pero sí la espalda recta, los hombros relajados, ¿sí? Va a decir, cuando digo recto, no digo esto, ¿sí? Digo esto. Espalda recta, pero los hombros relajados. Los pies separados, si pueden estar descalzos, genial, ¿sí? Y las manos sobre los muslos o apoyados en algún lugar donde les permita estar cómodos con la mano. Y vamos a hacer un ejercicio para ir, ¿sí?, a buscar nuestra identidad más profunda. Te voy a pedir que hagas 3 respiraciones profundas
pero que te resulten cómodas a ti, relajante. 3, por nariz. Y luego, en la tercera, cierras tus ojos y simplemente permites estar en contacto con tu interior, con tu verdadero ser, con tu esencia. Asegúrate de que tus párpados estén relajados, ya que relajar los párpados, todas las terminaciones nerviosas de tu ojo, que son infinitas, innumerables, te van a transmitir un mensaje de relajación a todo tu sistema nervioso. De esa manera los músculos de tu cabeza, de tu cara, de tu cuello se van a relajar, permitiendo que un proceso bioquímico maravilloso permita que por tu sangre circulen hormonas y químicos que te van a permitir relajarte, y al relajarte vas a poder entrar en un estado de conciencia mucho, mucho más profundo, libre de tus filtros, de tus creencias, de quien crees que eres, y conectar con quien verdaderamente eres. En ese estado de conciencia, en ese estado de relajación, una relajación que permite que desde el centro de tu pecho que se relajó, esa relajación se expande o se expanda a la punta de los dedos de tus manos y hasta la punta de los dedos de tus pies. Permite que cada pregunta permee libremente y que la respuesta también venga libremente. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Solo eso eres? ¿Qué más eres además de eso? ¿Quién más eres? ¿Qué más eres? ¿Qué más eres además de eso? ¿Quién más eres? ¿Quién más? ¿Qué más? Eso es. Permite que la información venga libremente, en forma de palabra, en forma de una frase, en forma de energía o simplemente una sensación. Probablemente esa sensación responda a esa pregunta: ¿quién eres? ¿Qué más eres? Ve bien profundo, más profundo. ¿Quién eres? ¿Qué más eres? A veces la respuesta es tan profunda que no podemos ponerle palabras, solo sensaciones. Eso es. ¿Qué más eres? ¿Quién eres? Eso es. A tu tiempo, cuando quieras, y manteniendo esa sensación en tu cuerpo, vas a regresar y abrir tus ojos lentamente. ¿Cómo se sintió eso? Ya me conocen, cuando les hago esta pregunta no es para que me cuenten el contenido, ¿sí?, sino las sensaciones. ¿Sí? El contenido probablemente, el que quiera contarme está libre de contarme. ¿Sí? Simplemente que muchas veces es algo personal, ¿sí?, íntimo, y no hace falta, pero sí, ¿qué sintió? ¿Cómo sintió la experiencia? Eso me gustaría que me comenten. Si es por el chat, y el que quiere levantar su manito, una sensación agradable, dice María Antonieta. Bien. María Antonieta, esa sensación es lo que eres. No hace falta que le pongas palabras. Del momento que le pones palabras, lo limitas, como vimos. Esa sensación. Y si aprendes a conectar con esa sensación, es lo que vas a atraer, más que atraer, es lo que vas a reflejar, ¿sí?, en ese campo de infinitas posibilidades. Bien, ahí los leo a todos. Relajación, Diego. Bien, bien, Diego, relajación. Paz. Ok. Tranquilidad. Entonces, fíjate que si eso somos, cuando atraemos otra cosa, es porque nos estamos alejando
de lo que somos. ¿Y cómo nos alejamos de lo que somos? Cuando me alejo de eso que acabo de descubrir. Si soy tranquilidad y vivo en estrés, voy a empezar a traer eso y me estoy alejando de mí. ¿Cómo atraigo más de eso? En lugar de sostener lo que vengo sosteniendo, ahora sostengo lo que soy, lo que acabo de descubrir que soy. Y eso es lo que voy a empezar a traer. Voy con Miriam, voy contigo, Miriam, ahí te habilito el micro. Me sentía también en un estado tan hermoso, de verdad, de tanto bienestar, por ponerle una palabra que es limitada. No quería salir, quería quedarme ahí un Ok, rato más. No quería salir. Te lo bien, agradezco. bien, gracias a ti por compartirlo, Miriam. Fíjense, y algo para Miriam y para todos. Venzan esa tentación de ponerle una etiqueta a eso. De hecho, esto tanto para este tipo de sensaciones, para la sensación, para la polaridad, ¿verdad? Que es cuando sentimos todo lo contrario de eso, es tan fuerte lo que sentimos que nos cuesta ponerle palabras. Y por eso, ¿sí? La programación neurolingüística a eso le llama sintaxis somática. ¿Por qué? Es tan profundo que solamente lo puedo expresar refiriéndome a lo corporal o a una metáfora. Sí, solo puedo explicarlo desde una sensación corporal o desde una metáfora. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que dice, me siento en el fondo del fango. ¿Sí? Fíjense, es tan fuerte lo que le pasa que solamente puede expresarlo con una metáfora. Eso, cuando es todo lo contrario, también se refleja en el cuerpo y venzamos la tentación de ponerle una etiqueta porque lo estamos limitando. En el caso de Miriam, sí, bueno, para los que conocen PNL, es un buen momento para anclarte, Miriam. Vale decir, para establecer un anclaje con eso, para que puedas volver esa sensación cada vez que así lo decidas. ¿Sí? Así que gracias por compartir. Voy con Yuridia. Cuando inicié el ejercicio fue una sensación muy intensa. Hace cuenta que estaba yo y me iba hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y entonces veía, soy mis padres, soy mis abuelos, soy mis bisabuelos, y es como si me fueran regresando para atrás, para atrás. Luego vengo hacia adelante, veo una luz muy grande, muy intensa, bonita, y me dicen, soy todo, somos todo lo que hay, todo lo que ves, y oía una voz que me decía que yo era el todo, el Dios de tu corazón, eres todo, y pues ya después sentí mucha tranquilidad, relajada, una sensación muy bonita. Ok, gracias, Yuridia. Y una recomendación claro, que les doy para esta experiencia, que es una experiencia muy, muy profunda y muy transformadora. Si eso que sintieron lo asociaron a una palabra, únanla. O sea, no se queden solo con la palabra. Porque si esto, vamos a suponer, la magia no está en la palabra, sino en lo que nos genera esa palabra. ¿Sí? Por eso muchas veces, cuando hacemos declaraciones, afirmaciones, no funciona. ¿Por qué? Porque lo hago desde una corporalidad que no es congruente con eso, no lo hago en coherencia. Entonces, ahí leo, por ejemplo, que me dijeron, un torbellino en calma, una paz plena. Está bien decirme soy un torbellino en calma, una paz interna, pero no decirlo solo de la boca para afuera como un mantra vacío, sino asociarlo a esa sensación que me lleve a ese lugar. Porque imagínate diciendo todos los días, soy calma interna, soy calma interna, soy calma interna. ¿No? Imagínense a dónde puedo llegar. ¿Sí? ¿Qué estoy sosteniendo? No estoy sosteniendo calma, estoy sosteniendo otra cosa, ¿verdad? Es más importante quedarnos con eso. Y se van a dar cuenta, pero se los digo de verdad, se los digo de verdad, aplica a los negocios, a las relaciones, a las ventas, a los proyectos. Cuando podemos conectarnos con esa sensación, soltando todos los filtros, como si no supiera nada, solo conectarme con eso y sostenerlo, cosas maravillosas ocurren. De verdad se los digo, cosas maravillosas ocurren. Cuando quiero ponerle comprensión, etiqueta, análisis a todo, ¿sí? Cuando quiero comprender, salgo de esa sensación, me voy del cuerpo, me voy a la mente, y ahí es donde empiezo a complicarme. Entonces, les regalo esto. Fíjense que somos mucho más de lo que creemos que somos, de lo que creemos que somos.
este campo de conciencia, podemos llamarlo, es una conjunción de tres niveles. La conciencia personal, van a decir lo que pienso, lo que siento, una conciencia sistémica que tiene que ver con todo lo que leo y voy repitiendo, ¿sí? Las historias familiares, todo lo que hemos venido viendo todo este tiempo, ¿no? Esas lealtades inconscientes, esos códigos invisibles que voy repitiendo y repitiendo sin darme cuenta, pero también hay una conciencia que podríamos llamarle universal o supraconsciente, lo que yo soy cuando estoy en unidad con eso, cuando estoy en unidad con esa totalidad, no solo con mi mundo, con mis sensaciones, no solo con el mundo y con las sensaciones de mi familia, que sigue siendo acotado, porque son patrones que vivo repitiendo, como cuando les cuento la historia muy rapidito, se la cuento para que se entienda esto, de esa mujer norteamericana que era cantante en su iglesia y tenía un grupo de la iglesia, un grupo de música, ¿no? que todos los domingos cantaban en la iglesia y a su vez hacían funciones particulares para sostener, para ganar dinero. Y tenía seguramente su Instagram y a través de su Instagram un jeque árabe los descubre. ¿Sí? Les gusta lo que cantaban y los invita a cantar en la fiesta de su cumpleaños, donde estaba lleno de queques riquísimos, multimillonarios, personas, además muchas personas de la élite intelectual, porque este príncipe también había estudiado en las mejores universidades de Occidente, etc. La cuestión que en esa velada, esta chica con su grupo toca, y mirada más, mirada viene, comienza a ver como una energía con el príncipe, que por cierto, no solo era multimillonario, no solo era muy inteligente, sino que además era muy apuesto. Lo mismo que la muchacha. Entonces, el príncipe la invita a quedarse, muy formalmente, sin hablarle directamente, como son las costumbres ahí en esa zona. Le manda una carta perfumada con un emisario, la invita a quedarse, por supuesto, con sus amigos, la lleva a pasear y comienza a hacerle conocer un mundo que ella desconocía, otra cultura, otros lujos, otro estilo de vida, y además comienzan a conocerse y como a enamorarse. Hasta que finalmente, ya la última noche que ella va a quedarse ahí, le llega otra vez, a través de un emisario, una carta perfumada, en un hermoso sobre, invitándola a cenar en una de esas torres hermosas que hay en esa ciudad maravillosas, en un penthouse a la luz de las velas, se encuentran a cenar. Y al final de una hermosa velada, romántica velada a la luz de las velas, con música e incienso, él le propone lo que ella en su corazón deseaba, que sea una de sus 18 esposas. Y ella le dice que no, porque se acuerda de su familia, de la iglesia, que vivan sus amigos, que va a entrar en pecado y un montón de cosas, y le dice que no. Si ella hubiese nacido en la ciudad del jeque, le hubiese dicho que no, ¿qué creen? No, le hubiese dicho que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también de su linaje, de su historia familiar, viene nuestra identidad. Nosotros creemos que es propia. Sostenemos eso como si fuese solo nuestro, elegido. Pero lo cierto es que si hubiésemos nacido en otro lugar, estaríamos sosteniendo otras cosas. Y esto por ahí no me conviene mucho decirlo, pero les digo de verdad, en lugar de hacer tanta terapia, viajen. Porque viajar nos abre la cabeza, nos abre los filtros. Cosas que creemos inconcebibles, decimos, mira, y nos damos cuenta de que el mundo puede ser de una manera muy diferente a la que nosotros creemos que somos. ¿Sí? Entonces esa conciencia personal comienza a darse cuenta que lo que hay ahí de personal tiene mucho de sistémico, y de la misma manera como viajar me abre a lo sistémico, me abre a entender que hay otras realidades, porque nosotros no solamente tenemos sistemas familiares, tenemos sistemas de creencias, sistemas de relaciones, sistemas comerciales. Pero ese sistema también está relacionado con esa supraconsciencia. Y esa supraconsciencia no tiene juicio, no tiene herencia, simplemente es. Entonces, esa conciencia personal es lo que yo pienso y siento. La conciencia sistémica es lo que él, repito.
Y la conciencia, la supraconciencia, el campo, es lo que soy en unidad con ese campo. Vamos a meternos en otro concepto, y lo vamos a hacer de una manera vivencial también. ¿Sí? Voy a procurar no irme muy largo, la idea es terminar en 90 minutos, ya tenemos casi una hora, ¿sí? Para que no se cansen, porque además todo esto mueve mucha energía. Cada vez que hablamos del campo, el campo está recibiendo información y nos está devolviendo información. Y hay un movimiento en nosotros muy, muy potente, ¿sí? Sobre todo ahora que estamos presentes. Fíjense, hay una frase que a mí me tocó mucho cuando la escuché, que dice, no elegimos a los otros, no elegimos a los otros al azar, no los elegimos de casualidad. Nos encontramos con aquellos que existen ya en nuestro inconsciente. No elegimos al azar, nos encontramos con aquellos que existen ya en nuestro inconsciente. Así que ya vayan a buscar a su pareja, quien sea, y díganle, no elegimos nada. ¿Sí? Mi inconsciente ya sabía que estabas ahí, de alguna manera nos atrajimos. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es muy fuerte desde la PNL sistémica, y es que el otro no existe. El otro no existe. Es solo una proyección de lo que yo estoy sosteniendo, de lo que yo soy. Y esto es jodidamente transformador. Maravillosamente transformador. Jodido es si yo cierro mi filtro y digo, sí, claro. Entonces ese que me golpea, ese que me molesta, ese que me hace daño, no existe. Gracias al grado me voy de acá, chao. Puede ser una reacción entendible, humana, ¿verdad? Y la entiendo, la acepto, comprendo, pero me quita mucho poder. Lo cual tampoco significa, entonces yo voy a hacer esto, entonces todo va a cambiar. Tampoco funciona así, porque si todo es energía, la energía para transformarse también requiere tiempo, ¿verdad? Es como el hielo que yo saco de la nevera y lo pongo en el agua, ni bien lo pongo en el agua, no se convierte en agua, ¿verdad? Tiene un proceso, el mismo proceso que nos llevó a convertirse de agua en algo duro. Y si el agua, una vez que se derrite, le doy calor, se va a vaporizar, pero eso también lleva un tiempo, no es por generación instantánea, ¿verdad? Y estoy hablando solo de una cubeta de hielo. Ahora imagínense nuestra identidad, nuestra realidad. La hemos ido construyendo a través de un proceso. Hemos ido hasta esos kilitos de más. No es que me comí una hamburguesa en el McDonald's y al minuto ya tenía 3 kilos de más, ¿verdad? Sino que, porque si fuese así, sería muy simple. Al otro día hago un día de ayuno y ya tengo 3 kilos de menos, ¿verdad? Y no funciona así. Requiere de un proceso. En los negocios, en las relaciones, en la construcción de un equipo, el equipo que soy, la empresa que soy, la familia que soy, la he ido construyendo a través de creencias, de un sistema de creencias, la mayoría de las cuales no son propias. Le voy a dar un ejemplo muy, muy disruptivo, pero no es para que sigan el ejemplo, ni para que tengan una justificación, ¿sí? Ya saben que son simplemente una creencia. Saben que el hombre, por naturaleza y por una función adaptativa, cuando digo adaptativa es en función de la supervivencia, el hombre no está hecho para ser monógamo. ¿Por qué? Porque el hombre, y por eso es que el hombre puede, engendrar mucho tiempo después que la mujer. Básicamente, biológicamente, no servimos para otra cosa que para reproducir, así biológicamente. La mujer está para otras cosas, ¿no? Cuidar y todas cosas. Pero nosotros, listo, estamos ahí solamente biológicamente estoy hablando, ¿verdad? Que se entienda bien. Por lo tanto, la monogamia es simplemente un constructo cultural que biológicamente no tiene ningún sentido. Obviamente, como siempre les digo, esto no significa que me voy a utilizar, ¿sí?, como excusa para hacer lo que yo quiera en mi vida, porque ahí estaríamos olvidándonos de otra cosa, que es nuestra capacidad de hacer consciente cómo funcionamos, ¿sí?, cosa que el animal no la tiene, ¿sí? El ser humano sí tiene conciencia, vale decir, puede hacer consciente cómo funciona, y como hago consciente, elijo. ¿Yo qué quiero? ¿Cómo quiero que vibre mi relación? ¿En cercanía? ¿Sí? ¿En conciencia? ¿En responsabilidad? ¿O creo que sea cualquier cosa? Debes saber que cada uno de esos va a tener una vibración diferente, y que esa vibración le va a dar identidad a mi relación, y la identidad de mi relación
es lo que voy a traer, o mejor dicho, más que atraer, reflejar, utilizando el término adecuado. Por lo tanto, el otro no existe. Lo que existe es una proyección mía. De la misma manera, yo también en la vida del otro soy una proyección, ¿correcto? Entonces, y fíjense cómo podemos darnos cuenta de esto. ¿Les ha pasado alguna vez que sintieron que algo que alguien hizo o dijo los dañó? Sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Si no, no estaríamos acá, ¿verdad? Estaríamos liderando una corriente espiritual en alguna parte del mundo, ¿verdad? Si hubiésemos conseguido eso de que nada de lo que dicen me daña ni me toca, ¿verdad? No estaríamos acá, ¿verdad? Sí nos ha pasado, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio para que se den cuenta cómo funciona esto. De nuevo les digo, el ejercicio tiene que partir de la base de soltar los juicios, de entregarte al proceso y dejar de analizar todo, ¿sí? Y de querer comprender todo. Hazle caso a tu cuerpo, no a tu cabeza. De nuevo tomamos la posición de ejercicio, espalda recta, hombros relajados, y te voy a pedir que traigas a tu mente, una vez que cierres tus ojos, una situación de estas. Por favor, no busques algo traumático, por favor, ¿sí? Busca algo que te molestó, que te enojó, bien, pero que no sea algo traumático, algo desequilibrante, para hacer una dinámica, no es un concepto terapéutico. Trae a tu mente esa situación, donde sentiste que alguien dijo algo, hizo algo, que interpretaste que te dañó, te molestó, te hirió. Y lleva tu atención, si traes eso a tu mente, lo ves, lo escuchas, lo sientes, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué sensación hay en tu cuerpo? Ahora que estás conectado con eso, que alguien hizo, dijo, y sentiste que te lastimó, te dañó, ¿cómo se siente en tu cuerpo? Toma conciencia, no qué palabras poniendo, sino qué pasa en tu cuerpo. Ok. Ahora puedes abrir los ojos y te mueves un poquito para salir de esa sensación, ¿sí? Mirando arriba, te mueves un poquito así como que te limpias de esa emoción y puedes decir tu número de teléfono, de documento, lo que quieras de atrás para adelante, hasta que vuelvas a un estado neutro, ¿sí? A como estabas antes, ¿sí? Porque probablemente ahora sentiste, pues, ¿no? Alguna incomodidad, molestia, ¿sí? Líbrate de esto, vuelve a un estado neutro. ¿Bien? Y ahora volvemos de nuevo a conectarnos internamente, cierra tus ojitos y ahora vas a traer un momento donde dijiste o hiciste algo que dañó a otro, que molestó, que incomodó, que hirió a otro. Trae ese momento a tu mente. Permítete conectar con eso. Estás ahí, ¿sí? Viviendo ese momento donde ahora es al revés, ahora eres tú el que está hiriendo, dañando, perjudicando algo con acción o con tu palabra. Y fíjate cómo se siente en tu cuerpo el darte cuenta de lo que estás generando en el otro. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente hacer eso? Decir eso, generar eso. Conéctate con eso. Bien, libre de juicio. Ahora abre tus ojos y hacemos lo mismo. Suelta, suelta, suelta eso, esa sensación, vuelve a un estado neutro. Eso es. Si hace falta, ¿sí? De atrás para adelante, tu nombre, tu número de documento, de celular, para volver a un estado neutro, como estabas antes de eso. Bien. Y ahora una reflexión consciente. ¿Notaste que muy probablemente las dos sensaciones son iguales? ¿Notaste que sentiste en el cuerpo algo muy parecido en los dos momentos? Y si no sentiste, es porque eres vengativo, vengativa. Y eso no está bien. No está bien, porque eso es lo que vas a atraer. ¿Me explico? A ver, cuéntame, todavía falta una parte, ¿sí? Pero quiero que reflexionemos. ¿Pudiste hacer conciencia de que es la misma sensación? A ver, ¿quién me comparte? A ver, una calor y otro frío. Bueno, el calor y el frío son las dos polaridades de exactamente lo mismo. Sentí más fuerte. Qué interesante esto, Lucía. ¿Te das cuenta que sentiste más fuerte la segunda? ¿Y por qué? Porque no estamos separados, chicos. El otro no existe. Para nuestra mente inconsciente, el otro, yo, aquel, nosotros no existe. Somos uno solo.
Lo que le hago al otro me lo hago a mí. Eso, Celia, me dolió del mismo modo. En los dos dolor del estómago. En los dos, claro, porque eso que está ahí es un reflejo de lo que me hago a mí. No estoy separado. Gabriela dice, me dolió mal lo del otro. Fíjate lo que dice Glenda, qué interesante, qué interesante. Gracias por compartir, Glenda. Dice, al principio de la segunda me dio gusto e inmediatamente me sentí la misma sensación de la primera. Claro, la cabeza sí que dice, ahora te la doy, desgraciada, pero el cuerpo sabe que no estoy separado, sabe que no estoy separado. ¿Sí? Lo que le hago al otro me lo estoy haciendo a mí. En realidad es así, funciona así. Y esta es dura, pero estamos acá para eso, ¿no es cierto? No estoy para ser blandito, estamos para aprender, para descubrir, ¿verdad? Vamos con una más. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Están dispuestos? ¿Sí? Vamos con una más. Vuelve esta sensación, ¿sí? Cierra tus ojitos y ahora fíjate, trae a tu mente un momento donde eso que alguna vez alguien te dijo y te guió y que tú dijiste, hiciste a otro y generaste eso, ahora trae a tu mente un momento donde hiciste algo o dijiste algo que te dañó a ti mismo, donde te dijiste algo que te hizo doler, que te perjudicó, que te dañó. Y conecta con eso, desde el cuerpo, desde el corazón, no desde la mente. Y probablemente te des cuenta que es exactamente la misma sensación anteriores. A tu tiempo, cuando quieras, abre tus ojos. Y si esto dolió más, suelta, 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 suelta. ¿Sí? Ya sabes el ejercicio. Mirada arriba, tu número de documento, de celular o de alguien de atrás para adelante, le dejas activar tu hemisferio izquierdo y salir de esa sensación. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió eso? ¿Se dan cuenta que no estamos separados? Cuando salimos de acá, nos podemos dar cuenta que no estoy separado del otro. Esta dualidad egoica, como le llaman algunos, porque es desde el ego, es la que tiene el mundo como está. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia es que la respuesta también está en nosotros, desde adentro. ¿Sí? Cuando dejemos de ver al otro como el otro y asumamos que no existe, que lo único que existe, esa identidad, eso que estoy sosteniendo, que me va a reflejar. Si sostengo paz y amor en el tiempo, va a ser paz y amor. Fíjense, hay otra historia que les voy a contar antes de hacer un ejercicio final. Nada, nos vamos a bailar, ¿eh? ¿Sí? Para terminar como tiene que ser, porque sí que les he dado duro, reconozco, y gracias por permitírmelo, ¿sí? Porque ha sido, sé que esto puede ser muy movilizante, pero la idea es eso, ¿no? Si no, ¿para qué están acá, no? Si no es para movilizarnos, para cambiar de paradigmas, ¿sí? Para llevarnos algo más allá de la información. Fíjense que una historia muy interesante de dos hermanos que compartían un campo que habían heredado de su padre. Ese campo que cultivaban, en el que tenían animales, estaba atravesado por un río. Y los hermanos vivían muy bien, compartían los fines de semana, compartían a diario, aunque cada uno tenía su campo, estaban juntos, simplemente separados por ese río, pero unidos con los sistemas por la herencia emocional y cultural que les había legado papá. Hasta que un día ocurrió que el agua dejó de correr por el arroyo y era muy poca. Hubo un cambio climático, pocas lluvias en las altas montañas y ese arroyo comenzó a disminuir. Y uno de los hermanos pensó para él, pero mi papá le dejó a él las mejores tierras, le dejó más espacio, los mejores animales. Así que voy a construir un dique para que el agua llegue más. Al fin él tiene más que yo, él va a poder sostenerse. Entonces construyó un dique e hizo que la poca agua que llegaba vaya directamente a su campo y no al de su hermano.
El otro hermano, a ver lo que había hecho, cuando se dio cuenta, pues entró en cólera, fue a buscar a su hermano, discutieron y se pelearon. Terminó esa hermandad. Y dejaron de hablarse, dejaron de nombrarse. Un día llegó a ese campo un carpintero, peregrino que vivía de hacer trabajos de carpintería. Entonces tocó la puerta del hermano que se sentía perjudicado, que no tenía agua. Tocó la puerta y le dijo, mire, soy un carpintero, estoy viajando por acá, ¿tendrá algún trabajo para hacerme? ¿Sí? Simplemente le voy a pedir que me dé comida y un lugar donde poder pasar la noche, 1 o 2 noches, a cambio de mi trabajo. Y automáticamente el hermano dijo, sí, ya sé lo que vas a hacer. Yo, ahí tienes en mi granero, tienes madera, te voy a pedir que construyas un muro lo más alto que puedas para no ver más a mi hermano. Quiero que pongas un muro delante de mi casa, que no pueda ver la casa de mi hermano ni su campo, no quiero saber más nada de él. Yo voy a ir al campo a buscar agua, porque no tengo agua, veré cómo traigo agua de allá, veré cómo lo soluciono, y cuando vuelva, por favor, quiero que esté ese muro construido. Así que el hermano se fue enojado, resentido, a ver cómo resolvía eso, tal vez a buscar a quién comprarle agua, cómo resolverlo, en fin. La cuestión que se fue temprano a la mañana y tarde, ya entrada la tarde, regresó, y conforme iba acercándose a su casa, fue dándose cuenta de que no había ningún muro construido. Iba acercándose, cada vez iba sintiendo más indignado, enojado, y maldito carpintero, ¿qué habrá hecho? Y cuando ya estaba ya cercano a su casa, se dio cuenta que el carpintero había construido un puente que conducía directamente por encima del río a la casa y al campo de su hermano. Enojadísimo se bajó del carruaje y empezó a correr hacia el puente con la intención de destruirlo. Y cuando estaba llegando al puente se dio cuenta que del otro lado venía corriendo su hermano también, y él iba enojado para destruirlo, y cuando se acercó a su hermano vio que su hermano venía con una gran sonrisa. En realidad no era sonrisa, venía con los brazos abiertos y venía llorando, y lo estrechó en un abrazo y le dijo, hermano, hermano, gracias, gracias, qué injusto he sido contigo. Yo te dejé sin agua y tú construiste un puente para estar unidos. Perdóname, perdóname, esto podemos arreglar. ¿Cómo lo vamos a atacar? Nos queda todo un ejercicio para hacer, y luego, como hacemos siempre, los invito, quiero contarles de nuestra propuesta tanto académica como terapéutica para aquellos que les pueda interesar profundizar sobre esto. Les había prometido y quiero cumplir, comentarles acerca del modelo 335, que es un modelo de comprensión de cómo nuestro sistema de creencias, no solo el propio, sino el familiar, el transgeneracional, va generando dinámicas que nos mantienen muchas veces estancados donde estamos sin darnos cuenta, porque imagínense, a veces no sabemos ni siquiera lo que hay, como lo habrán podido apreciar, cómo a veces descubrimos, y esto me estaba pasando sin que me dé cuenta. Imagínense si nos vamos a dar cuenta de lo que le pasa o de la herencia que viene y que no es mía, que es de mi sistema familiar, y cómo esto impacta en el liderazgo. Les voy a mostrar una gráfica, que es un poco una reseña de esto, para que se lleven esto, y les doy una noticia. Ha quedado mucho, estaba conversando con mi equipo, con Joaquín, con Pablo, con Elisa, y algunos ya conocen a Elisa, y quedó tanto material para compartirles que el lunes próximo vamos a ver la segunda parte de esto, ¿sí? Porque me ha quedado muchísimo para compartirles sobre el campo, sobre el autoliderazgo, sobre el liderazgo cuántico. Me ha quedado muchísimo material, así que el próximo lunes vamos a hacer la segunda parte de esto, ¿no? Y si les parece, luego lo verán, si les gusta el tema, si los de alguna manera lo consideran así, hasta podemos hacer una tercera parte, porque es infinito, es inabarcable este tema, ¿sí? ¿Qué les parece la idea? Si les parece bien y me ponen sí ahí, ¿sí? Lo dejamos agendado ya para el próximo
para el próximo lunes. Bien, entonces, agéndenlo, agéndenlo. Les voy a mostrar una gráfica y con esto voy a cerrar la parte conceptual y luego vamos a cerrar con una dinámica. Este es un modelo de comprensión de la realidad sistémica y transgeneracional, pero también es un modelo de transformación personal, que es el modelo que aplicamos también en nuestros talleres con abordaje terapéutico. Lo aplicamos también para nuestros entrenamientos, donde formamos terapeutas en este modelo. Y lo utilizo también en un proyecto que tenemos hace tiempo, que por ahí no es muy conocido por ustedes, que es lo que yo le llamo el marketing sistémico. ¿Sí? Lo aplicamos para hacer nuestro marketing, lo aplicamos también para dar servicios de marketing con este enfoque. ¿Qué significa este primer círculo de identificación? Que son, lo que están viendo acá son 3 dinámicas que serían 3 del medio, pero hay un 3 anterior, fíjense que acá dice 335, ¿verdad? Esta gráfica representa este 3. ¿Cómo llegamos a esto? Estos son 3 dinámicas. ¿Qué son 3 dinámicas? Son 3 conductas, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Que nos identificamos con algo. Mejor dicho, nos identificamos con alguien. Sin darnos cuenta, empezamos a asumir, cuando hay desequilibrio en nuestra vida, probablemente porque no estamos siendo auténticos. Por ejemplo, esta niña que fue a Dubái y que se enamoró del príncipe, que luego le dijo que no, aunque estaba súper enamorada y viviendo la vida de sus sueños, porque probablemente se sintió identificada con su mamá, con su abuela, con alguien de su linaje, vivió la misma experiencia. Tal vez no en Dubái, tal vez no con un príncipe. ¿Qué te quiero decir? Probablemente no hayan sido solo una decisión de sus creencias personales basadas en su iglesia, en sus amigos, en su familia. A lo mejor era algo mucho más profundo. Se sentía identificada con un antepasado, con una abuela, con una mujer de su linaje que no pudo cumplir su sueño. Que a lo mejor no se casó no rechazó a un jeque por tener 18 esposas. A lo mejor sí se casó, pero no concretó su sueño porque fue un matrimonio por conveniencia. Se casó con alguien que no amaba y la pasó mal. Entonces, inconscientemente, esa niña se identificó con alguien. Muchas veces, esto que creemos que es una decisión propia, pero que nos hace sentir bloqueados, nos hace sentir mal, sentir que no tiene sentido nuestra vida, es porque muchas veces me estoy identificando por una identidad inconsciente con alguien que ni siquiera conozco. Entonces comienzo a generar una dinámica compensatoria. Comienzo a actuar como si fuese esa otra persona que yo ni siquiera conozco, que puede ser un antepasado que vivió algo que no le gustó, que le hizo sufrir. Entonces me identifico y comienzo a repetir eso. Y acá viene una tercera dinámica que yo le llamo bifásica, porque puedo liberarme de eso. Por ejemplo, esa niña, ¿cómo se pudo haber liberado? Abriendo su filtro y diciendo, ¿qué es más importante? ¿Ser la única esposa o ser feliz? ¿Qué es más importante para mí? ¿Qué es más importante? ¿Qué dirán? O lo que yo estoy sintiendo, lo que mi cuerpo está sintiendo. ¿Qué es más importante? Y liberarse de eso y tomar una decisión, no desde los parámetros de otros, sino desde sus propios parámetros, en libertad. O elegir seguir cargando con eso. Por eso le llamo bifásica, porque me libero o sigo cargando con eso. Y voy para atrás. ¿Qué significa este otro 3? Es lo que voy a dejar de compartir porque acá, un segundito. Se comprende esto porque si se comprende estas 3 dinámicas son las acciones en las que estoy, conductas en las que estoy. Y darme cuenta que esa conducta en la que estoy comprometido, que estoy sosteniendo, viene de haberme identificado con alguien que ni siquiera sé quién es. O sé quién es, pero no me doy cuenta que estoy identificado. Y comienzo a actuar como si fuese él. Y eso me lleva a sostener algo que yo no soy. Les voy a dar un ejemplo que lo he dado muchas veces y que me sirve porque creo que es aterrizado y lo conozco en profundidad porque pasó en mi familia. Mi papá perdió a 2 hermanos, uno al nacer y otro cuando tenía 10 años. Y mis abuelos
entraron en depresión. Entonces el médico de familia, estoy hablando del siglo pasado, ¿verdad? Estoy hablando del año 1920 y tanto, ¿sí? Fines del 1928-29. El médico le recomienda, cumpliendo el rol de terapeuta, el rol que no le correspondía, porque él es médico, no terapeuta, ¿sí? Probablemente porque estaba identificado con un terapeuta de la familia, vaya a saber, les dice, listo, la solución, tengan otro hijo. Y le hizo la receta, en vez de recetarle un antidepresivo, un antiinflamatorio, le recetó un hijo, tengan un hijo. Y el sistema familiar, que no era solo mis abuelos, sino las dos hijas que ya tenía, decidieron, seguramente inconscientemente, que mi papá no solamente iba a reemplazar emocionalmente al hijo, sino que lo iba a reemplazar realmente. Y mi papá actuó toda la vida como si fuese el hermano muerto, el de 10 años, el que había muerto a los 10 años. Que psicológicamente tiene todo el sentido, ¿verdad? A ver, ¿cómo se atraviesa eso, ese dolor, ese sufrimiento? ¿Cómo se atraviesa? Y es la manera que encontraron mis abuelos, y sin darse cuenta le transfirieron a mi papá la creencia de que él era ese hermano muerto. Y mi papá, cuando tenía 30, 40 años, seguía actuando, aunque ya tenía hijos, familia, él seguía actuando y contando historias que él no había vivido. Entonces él se identificó con el hermano muerto, compensó por amor ciego, ¿sí? Buscó compensar inconscientemente ese sufrimiento de los padres, pero cargó con eso, no se liberó. ¿Qué hubiese sido liberarse? Tomar una decisión libre, consciente de quién ser. Mi papá se fue de este plano cargando, no se liberó nunca. Tal vez esa función me toque a mí y por eso estoy acá, ¿verdad? Entonces, ahí se entiende esa dinámica. Y esa dinámica, que normalmente termina muy mal, tiene una previa, que hay un desequilibrio en ese sistema. Obviamente, en un sistema donde ocurren estas cosas, hay desequilibrio. Y esos son los tres principios que también los plantea Bert Hellinger en las órdenes del amor. Principios de pertenencia, de jerarquía y de equilibrio entre el dar y tomar. Cuando el sistema se desequilibra, busca compensar a través de estas tres dinámicas. Probablemente el desequilibrio esté en dónde puede haber empezado ese desequilibrio, y estoy haciendo simplemente como una teatralización y ejemplificando para que se entienda, porque son procesos inconscientes, no tengo manera de validar esto, ¿verdad? Probablemente el desequilibrio comenzó con la primera muerte, con ese niñito que murió al nacer, y probablemente el segundo ya fue concebido para reemplazar a ese. Pero ese, por dolor, por ignorancia, por costumbre, no fue nombrado, no fue honrado, no fue recordado, fue reemplazado sucesivamente por otro. Y ahí rompemos el principio de pertenencia. Todos tienen derecho a pertenecer. Si no pertenece, el sistema se va a encargar a través de esas tres dinámicas de compensar. Y ahí es donde aparece el número 5, que esto seguramente lo voy a tratar porque daría hasta para, no solo para una clase, sino para muchas clases, y yo lo plasmo en mi libro, Los Códigos Invisibles, que es cuando aparecen estos 5 códigos como síntomas desencadenantes de esas tres dinámicas. Esos tres principios que no se cumplen, o uno de ellos no se cumple, desencadenan estas tres dinámicas. Estas tres dinámicas acarrean sufrimiento. Pero como es inconsciente, invisible, ¿cómo me doy cuenta que estoy ahí? Estando atento a los síntomas. Y estos síntomas son los 5 códigos. Esos 5 códigos, les voy a dar un ejemplo. Uno de esos códigos es el rol prestado, el que cumplía mi papá. Él nunca fue él. Por eso él siempre creyó que era el hermano. Inconscientemente estoy diciendo, ¿verdad? Inconscientemente él siempre creyó que era el hermano. Él era su hermano. Por eso es tan importante la dinámica que hicimos al principio. ¿Quién soy? Si mi papá se hubiese dado cuenta que era mucho más que eso. Si él era el hermano y su hermano sufrió, su hermano fue excluido, ¿qué atrajo? O mejor dicho, ¿qué reflejó? Más sufrimiento, más sufrimiento. Y le cierro con esto para que se entienda más. Un día mi mamá decidió romper con eso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde venía todo eso? Del mandato familiar. Mi abuelo y mi abuela paterna, entendiendo, gestionaban ese sufrimiento queriendo controlar todo. Entre ellos, qué nombre íbamos a tener cada uno de nosotros, dónde íbamos a estudiar, sus nietos.
Un día mi mamá se reveló un día de septiembre de mucho calor en el norte de Argentina y discutió con la hermana de mi papá, que era como la embajadora del sistema. ¿Qué discutió? No sé, pero yo estaba en su panza con 7 meses. Y mi mamá rompió bolsa y fue llevada a una clínica. Pero mi tía tuvo una ACV y fue llevada a la misma clínica. Y mientras yo nacía, y nacía muerto, y me revivían ahí en la sala de parto, mi tía agonizaba y moría a los días. Y ese hecho es toda una metáfora de cómo hay siempre una dinámica sistémica. Mi papá siguió cargando con eso, y yo cuando conocí esa historia, que la conocí siendo grande porque nunca me la habían contado, resignifiqué toda mi historia familiar y entendí por qué tenía la relación que tenía con mi papá, tan conflictiva, tan dolorosa, tan culposa de un lado y del otro. Y ahí me liberé de eso y comprendí que mi papá sostuvo algo y que yo en lugar de culparlo debía de alguna manera liberarme de eso para liberarlo a él y liberar al sistema. Cierro con esto. Vamos con la dinámica, ¿sí? Y luego, si me acompañan, les presento lo que tengo para presentarlo para que, si alguno de ustedes, ¿sí?, les resonó y quieren iniciar un proceso terapéutico grupal en nuestros talleres o formarse como terapeuta en una de nuestros entrenamientos. Vamos a hablar de proyectos de vida, de proyectos de negocio, de proyectos familiares. Todo en la vida es un proyecto. Pero todo proyecto, cuando lo vemos como proyecto finalizado, nos genera buenas sensaciones, ¿verdad? Es como esta chica. Si ella se imaginaba un proyecto de vida con el príncipe, se imaginaba ese proyecto, ¿no?, en la casa de sus sueños, el viaje de sus sueños, la boda de sus sueños, la vida de sus sueños, la relación de sus sueños, y eso seguramente le generaría una sensación agradable, ¿verdad? Cada uno, si piensa en un proyecto el que sea y lo proyecta y lo ve finalizado, ¿qué sensaciones tiene en el cuerpo? Agradables, ¿verdad? En general. Ahora, imagínense esta chica, no solo se imaginó el proyecto final, sino el proceso. Para llegar ahí tenía que atravesar por comunicarle a su mamá, comunicarle a su papá, comunicarle a su iglesia, comunicarle a sus amigos y quedar sujeta al escrutinio social y cultural, ¿verdad? Y religioso. Y luego además convivir con las otras 17 esposas. ¿Cómo creen que el proceso, visto como un camino hacia su objetivo, cómo le haría sentir? ¿Le haría sentir igual? No, ¿verdad? Es como que yo les digo, ¿cómo te sentirías? Es lo que le pasa a muchas personas. ¿Cómo te sientes con el título de abogado, de médico, de dentista, de coach, de terapeuta? ¿Cómo te ves con ese título ejerciendo eso que te apasiona? Ah, maravilloso. Bien. Pero recuerda que para ser médico tienes que estudiar 14 años, hacer guardias, no sé cuántos años, desvelarte, ver cadáveres, estudiar mucho. Ya no es lo mismo, ¿verdad? La sensación en el camino no es la misma que la sensación de acá del premio, ¿verdad? Y eso es lo que en la vida nos separa, nos escinde de lo que queremos. ¿Por qué? Porque esto vibra de una manera y esto vibra de otra manera. Entonces, yo quiero llegar acá, pero mientras tanto estoy vibrando en esta frecuencia. Esto vibra alto, pero esto vibra bajo. Entonces, ¿qué atraigo? La vibración baja. Y por eso me bloqueo, por eso procrastino, porque quiero salir de ahí, pues estoy reflejando una realidad diferente a la que quiero. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que sí, voy a parar para que se entienda, porque el que pueda, hágalo a esto de pie. Y si no, imagínenlo. ¿Qué significa? Acá, vamos, donde está esta lámpara, este es el premio. ¿Sí? La pareja de mi sueño, la empresa de mi sueño, el proyecto de mi sueño, lo que sea. Y eso vibra, es luz. Pero yo para llegar ahí tengo que dar unos pasos. Y estos pasos duelen, son incómodos, son dolorosos. Requieren disciplina, requieren muchas cosas. Y acá voy así. ¿Qué creen que voy a reflejar? ¿Esto o esto? Voy a reflejar esto. Entonces, ¿cómo lo logro a eso? Vibrando, emanando, siendo esto en el proceso. Y esa es la dificultad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bailar. ¿A qué ritmo vamos a bailar? Vamos a bailar al ritmo
de la música o de la canción que sea congruente con eso a donde quiere llegar. ¿Me explico? Por darte un ejemplo, ¿bien? Alguien que se va a casar y piensa en el vals, piensa en el Danubio azul. Lo que pasa es que mientras está acá lidiando con la suegra, con el regalo, con el trabajo, no piensa en el Danubio azul. O sea, no está en otra vibración. ¿Me explico? Ahora, si en el proceso puedo vibrar en eso, entonces voy a manifestar eso en el camino. ¿Se entiende? Quédate tranquilo que yo te voy a guiar en el camino. Luego el baile, si quieres lo haces ahí, si quieres lo haces en tu mente, porque la música la vas a poner tú, no la voy a poner yo. Explico, vas a poner tu propia música. Lo que sí te pido es esto, suéltate. ¿Qué significa? Que si te viene gana de bailar, baila, baila, muévete, porque si no, no hay coherencia. Para manifestar necesitamos coherencia, no es solo decir bailo, 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 no, es bailar, soltarme, sentirlo en el cuerpo, en la mente, en la emoción. Entonces, eso va a ser, ¿vieron la serie? ¿Cómo es que vemos un canal de televisión? ¿Por qué? Porque emitimos una señal, ¿sí?, que haga match con el canal que yo quiero ver y esa señal me devuelve el canal que yo quiero ver. Quiero ver un canal de música, tengo que sintonizar el canal de música. El emisor tiene que ir hacia ahí. Pero si yo quiero ver el canal de música, le estoy apuntando al canal de... No iba a decir eso. Bueno, voy a recibir otra cosa. ¿Sí? No voy a recibir la música. ¿Me explico? Entonces, si yo quiero manifestar algo, debo sentirlo en coherencia con todo el cuerpo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo en posición de ejercicio. Si te vas a mover, fíjate que no haya nada alrededor que te vayas a tropezar, ¿verdad? Repito, si lo quieres hacer sentado, hazlo sentado, pero mueve tu cuerpo. Si lo quieres hacer de pie, muévete, pero cuidado que hay cosas que vamos a hacer con los ojos cerrados, entonces no te vayas a llevar por delante algo que está ahí, ¿correcto? Lo primero es que vas a proyectar, así como yo proyecté la lámpara, te voy a pedir que proyectes con tus ojos cerrados y en un estado de relajación, el cual vas a conseguir relajando tus hombros, relajando tus párpados, vas a proyectar a la distancia que quieras tu proyecto, eso ya terminado. ¿Correcto? Está a una distancia. Y te voy a pedir, eso que vamos a llamarle tu regalo, tu premio, como quieras llamarle, que puede ser un proyecto personal, comercial, un emprendimiento, o un proyecto de vida, ¿sí?, un matrimonio, una familia, lo que quieras, un viaje, lo que quieras, ¿sí? Eso te lo vas a representar a una cierta distancia. Y haz consciente el camino que te separa, la distancia, el proceso que te separa eso. ¿Bien? Ahora te voy a pedir, es como si pudieses elevarte y llegar directamente, sin hacer el camino, ¿sí?, sin ir por el camino, simplemente como que cuánticamente te proyectas hacia ese premio y estás ahí, y conectes con esa sensación. Estás ahí disfrutando ya de eso, estás asociado a eso, viéndolo, escuchándolo, sintiéndolo, y que te representes eso, cómo se siente en el cuerpo. Excelente lo que lo están haciendo de pie, genial, ¿sí? De hecho, puedes ir de pie hacia ahí y conectarte con eso. Quiero que notes qué pasa en tu cuerpo cuando estás conectada a esa sensación, a ese premio. Si lo has hecho físicamente, abres tus ojos y vuelves, y también el resto abre tus ojos y vuelve imaginariamente, y volvemos al inicio, ¿sí? Okay. ¿Se sintió bien esa sensación? ¿Se sintió bien estar conectado al premio? ¿Se sintió en el cuerpo? Bien. Ok. Ese va a ser el parámetro. Es lo mismo que necesitamos generar, pero para el camino. Ahora vamos a hacer una dinámica, un testeo. ¿Qué va a ser el testeo?
Vas a cerrar tus ojos y te vas a poner al comienzo del camino. Los que están de pie, hagan como que están al comienzo del camino. Es como cuando yo me puse acá, ¿verdad? ¿Sí? Este sería el comienzo de mi camino y este sería el final, cuando abrazo, ¿sí?, mi premio. Te vas a poner acá, a la distancia, y el que está sentado lo hace imaginariamente. Se pone al comienzo del camino. Y esto es muy importante. ¿Sí? Quiero que cierres tus ojos e imagina que comienzas, o más que imaginas, comienza a desandar ese camino poco a poco, pasito a paso. Y quiero que te conectes con el proceso, con lo que hay que hacer para llegar ahí. ¿Qué tienes que hacer, conseguir, trabajar, mover, lograr para llegar ahí? Conforme mentalmente vas avanzando, quiero que notes qué pasa en tu cuerpo. Probablemente te des cuenta que la sensación no es la misma que cuando ya estás con eso logrado. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Cómo se siente ese proceso? Conforme te vas acercando, moviéndote hacia ahí. Sal de tu mente y simplemente nota qué pasa conforme das ese paso, cómo se siente tu cuerpo. Cómodo, incómodo, liviano, pesado, frío, caliente, seguro, inseguro, ¿cómo se siente? Cuando ya hayas hecho consciente eso, poco a poco vuelves de nuevo al comienzo. Vuelves al principio y cuando llegues ahí, abres tus ojos. Y cuéntame cómo se sintió. Ya vimos las dos cosas, cómo se siente el final, cómo se siente el proceso. ¿Notaste que hubo cierta incomodidad, tal vez resistencia o no? ¿Sí? Cuéntame, los leo. O sea, que me quiere contar. Notó congruencia. Ok. Ok, correcto. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora viene la parte interesante. ¿Qué vamos a hacer? Vas a cerrar tus ojitos, te vas a poner al principio. Yo voy a hacer lo mismo, lo vamos a hacer juntos para mover el campo. Vas a estar al principio y vas a traer a tu mente esa música, esa canción, eso que eleva tu energía, ¿sí? Eso que te hace sentir congruente con ese comienzo, con ese final, ¿sí?, con ese premio. Y vas a encender esa música, mentalmente la vas a poner en todo volumen y vas a empezar a moverte al ritmo de esa música y vas dando un paso hacia ese premio conforme la música la vas sintiendo en cada célula de tu cuerpo. No te permitas avanzar hasta que sientas que esa energía se eleva, se eleva, se eleva, hasta ser congruente con lo que sentiste al estar asociado al premio, ¿sí? Eso es. Permite ir encontrando tu ritmo, elevando esa vibración. Es tu música, es tu cadencia, es tu energía, siéntela. Mueve tu cuerpo, si hace falta, eleva el volumen. Y cada vez que sientas que esa energía se eleva, das un paso. Y luego otro paso. Solo cuando sientas que la energía se eleva. Y vas, y vas, y bailas, y te mueves, eso es. Suéltate, muévete. Siente la música, escúchala con el cuerpo, no solo con los oídos, con el cuerpo. Y te vas aproximando a ese ritmo y lo vas sosteniendo, incluso elevando hasta llegar al premio. Y ahí continúas moviéndote, bailando, disfrutando y emprendes otra vez el regreso, esta vez también bailando hasta volver al principio, impregnando esa energía al proceso, al camino y dejándolo en la misma vibración, con la misma energía. Pero esto lo haces con el cuerpo, no con la mente. Baila, muévete, suéltate, eleva la energía.
Eso es, eso es. Las manos llevan mensajes a tu cerebro, tu mente y al campo. Mueve las manos, suelta tu cuerpo y haz ese viaje de ida y de vuelta. Eso es. Y cuando estés nuevamente al comienzo, habiendo ido y regresado, en ese momento ya puedes abrir tus ojos y regresar. Tómate tu tiempo. Eso es. Muy bien. Cuénteme, ¿cómo se siente ahora? Si ahora ven el camino y ven el final, ¿cómo se siente? ¿Se sienten en coherencia? ¿Se sienten en congruencia? Escríbanme en el chat, por favor. Y el que quiera compartirme también con su micro, bien, genial, bien. ¿Les gustó moverse, bailar? Qué bien, ¿eh? Los voy a modelar a más de uno. Correcto. Bueno, genial. Bueno, antes les recuerdo la invitación para el próximo lunes. Antes de irme, sí quiero contarles, que me permitan contarles a que esté interesado y si no, les agradezco infinitamente igual que nos hayan acompañado, qué es lo que tenemos para compartirlo. Probablemente algunos de ustedes ya estén inscritos. Voy a hablarles primero del taller de sanación sistémica profunda, que es en lo que compartimos los días sábados. Te has dado cuenta que lo que vivimos hoy no fue solo una clase, fue una experiencia de expansión, ¿no? Entonces, si algo se movió dentro de ti, una emoción, una intuición, una claridad, es porque ese campo ya respondió, ya empezó a responder. Y lo más importante no es lo que sentiste acá, sino lo que vas a hacer con esa energía a partir de ahora. Y por eso quiero invitarte, ¿sí? El taller de sanación sistémica profunda es una continuación natural de lo que acabas de experimentar. Durante 4 jornadas, que es el formato del taller, aunque tienes la posibilidad de seguir asistiendo a los talleres que vienen. De hecho, estamos en la 5ª edición y tenemos personas que han hecho las 5 ediciones y lo mismo puedes hacer tú también. ¿Qué es lo que vamos? Ahí trabajamos de manera vivencial, de manera profunda, aplicando PNL, hipnosis ericksoniana y un enfoque transgeneracional para liberarnos, ¿sí?, de esas lealtades invisibles, de esos traumas, de esos mandatos familiares. Es un espacio donde reordenamos desde el cuerpo, desde el alma, para reconciliarnos con nuestra historia. Entonces vas a poder identificar estas dinámicas que vimos hoy, esas dinámicas del sistema familiar, cuáles son las que sigues repitiendo y cuáles son las que no te hacen bien. Porque no solo repetimos dinámicas que nos hacen mal, repetimos también dinámicas que nos hacen bien. Pero eso está bien, hay que dejarlas, ¿sí? Entonces lo que te prometo a través de este taller, ¿sí?, es realmente un proceso donde no solo vas a comprender tu historia, sino vas a empezar a transformarla a través de una energía viva que es la que empezamos a mover hoy. Ese es el taller de sanación sistémica profunda, y ya Joaquín te va a dejar ahí el enlace a la página y también el enlace a su WhatsApp para que le puedas consultar. El valor del taller es de $57. Y repito, no solo para la asistencia a las 4 sesiones, sino también para participar en todas las sesiones que quieren, porque en cada sesión nosotros no somos los mismos, ustedes no son los mismos, y lo que genera el campo no es lo mismo. Y ya lo van a ver, nosotros podríamos repetir esto mismo, la misma temática, el mismo enfoque, y van a surgir cosas diferentes. Ahora, para aquellos que quieran tener una herramienta adicional, incluso a nivel profesional, también quiero proponerles. Hola, ¿qué tal? Les habla Joaquín. Parece que está teniendo un inconveniente con el internet del Gardo o ya va a volver a conectarse. Un poquito de paciencia. Bueno, me dice Edgardo que está teniendo dificultades con el internet, pero bueno, le dejó la propuesta. Cualquier cosita, si quieren saber más sobre el diplomado o el taller, me pueden escribir. Yo le dejé todos los datos ahí en el chat, si quieren avanzar. Dejo la sala abierta un ratito más por si alguno quiere anotar el número o el resto y bueno, y damos por concluido porque Edgardo está con problemas de internet, ¿sabes? Muchas gracias a todos por participar. Les dejo un abrazo grande de parte de Edgardo y de todo el equipo de la academia.